Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por vuestra asistencia a esta conferencia organizada por el Teléfono de la Esperanza de Guipúzcoa con motivo de los actos conmemorativos de nuestro 30 aniversario. Para el que no esté familiarizado, bueno, yo pertenezco al teléfono. El Teléfono de la Esperanza de Guipúzcoa es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que este año ha hecho los 30 años y nos dedicamos a atender llamadas a personas que están en crisis y del orden de unas 3.500 llamadas al año, con una media de unos 40 minutos cada llamada, y está formada exclusivamente por voluntarios. Y una de las actividades, además de atender por teléfono los 365 días del año, tenemos también un ciclo de conferencias. Entonces la conferencia de hoy está enmarcada dentro de este ciclo. En el capítulo de agradecimientos, como se indica ahí, queremos dar primero las gracias a la Universidad de Deusto. Cristina, muchas gracias por la amabilidad que habéis tenido en cedernos nuestras instalaciones y la organización que habéis hecho de convocatoria y todo esto. Agradecimiento también al Diario Vasco, que se ha portado muy bien también, nos ha hecho entrevistas, le han hecho una entrevista al ponente, a Pablo, y también nos ha sacado los anuncios, también no nos han cobrado ni un euro, o sea, que también nuestro agradecimiento. A la Diputación de Guipúzcoa también, que es uno de nuestros principales sponsors y que nos ayuda durante todo el año. Y también nuestro agradecimiento a SECOT. Y algunos dirán, ¿y qué es esto de SECOT? Bueno, SECOT, aquí está su presidenta, Graciela Imaz. SECOT es una organización también sin ánimo de lucro, es una organización a nivel nacional que tiene en el territorio tiene una delegación que es SECOT Guipúzcoa. Está formada exclusivamente por socios seniors, personas jubiladas que se dedican a sponsorizar proyectos de fin de carrera, normalmente. Tenemos acuerdos ya con varias universidades, entre ellos la UPV, el IMH del Goibar, y bueno, pues, o cualquier persona que quiera emprender también y que quiera poner en marcha un negocio, una idea de negocio, nosotros también les ayudamos. Evidentemente también sin ánimo de lucro y absolutamente de forma gratuita. Y si os animamos a los que penséis que podéis estar en esa situación, a que os acerquéis a SECOT, porque tenemos socios seniors muy cualificados, ingenieros, ADE, economistas, que os pueden ayudar a poner en marcha una empresa o una idea. Estamos en la Politécnica de Guipúzcoa, en la UPV, en el campus de Ibaeta, y ahí estamos, podéis ir todos los días, porque siempre hay un turno por la mañana y en cualquier caso estamos los lunes a partir de las 11 también. Bien, sin más pasamos un poco al ponente. Bueno, hoy tenemos a nuestro amigo Pablo Santaeufemia, 28 años, ingeniero, formado, licenciado en la Universidad de Brown, en el estado de Rhode Island, en Estados Unidos. En un principio es alumno de la Organización de Colegios del Mundo Unido. Os invito a que entréis en la web Colegios del Mundo Unido, que es muy interesante lo que explica. Y con 16 años, con el The Dog is Under the Table, o sea, con ese nivel de inglés, se fue a Estados Unidos a acabar el bachiller. Estuvo allí 2 años hasta que hizo el bachiller, luego volvió a España y lo convalidó. Y luego volvió otra vez a Estados Unidos y allí en la Universidad de Brown hizo la carrera de ingeniería. Después, en el intermedio, estuvo trabajando en China, ha estado trabajando en Tailandia, 28 años, y también en la India. Es de Madrid y bueno, como hace 4 años, cuando tenía 24 años, fundó la empresa Bridge for Billions, que supongo que será una de las preguntas del coloquio. Al final tenemos un coloquio, qué significa Bridge for Billions y de qué va la historia, ¿no? Bien, Pablo, la verdad es que yo la primera vez que oí hablar de él fue en una entrevista que le hicieron en la SER un domingo no me acuerdo qué programa, en el programa este de Javier del Pino, y me gustó mucho lo que dijo, sobre todo lo de poner en contacto a emprendedores y mentores. Mentores son tutores, asesores. Y realmente, además muy enfocado a ideas sociales, es decir, emprendimiento social sobre todo.
el desarrollo de proyectos que tengan un componente social muy elevado y que tienen dificultades, que pueden tener dificultades de financiación, aunque ellos no se dedican expresamente a la financiación, sino que eso va por otro lado. Lo que sí es cierto es que ellos ponen en contacto a mentores y emprendedores. Y luego además ellos desarrollan un software para hacer todo el seguimiento a los miembros de SECOT que estáis aquí, digamos que tienen un Canvas pero muy avanzado. Ese Canvas muy avanzado es un programa informático que, para que os hagáis una idea, se lo ha comprado ya Coca-Cola, Heineken, el MIT de Estados Unidos y la Universidad de Brown. O sea, quiere decir que el tema, pues... Y luego Pablo también está incluido en la lista Forbes de menores de 30 años. O sea, que todo esto pues tiene su interés. Y bueno, Pablo, pues ahora es tu turno, te toca. ¿Qué nos vas a contar? A ver, ¿se me oye? ¿Sí? ¿Se me oye bien? Vale. Me voy a levantar y voy a poner la presentación. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primero de todo, mil gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir esta tarde con todos vosotros. Sí. Sí. Y me ha encantado, pero bueno, eso ya lo sabía. Ya me decían mis amigos que me va a encantar. Y me ha encantado y se come muy bien. Todavía creo que estoy haciendo la digestión. Hoy lo que quiero hacer es bueno, contaros un poco quién soy, qué hago y por qué lo hago. Y después me gustaría romper ciertos mitos en cuanto al emprendimiento y sobre todo el emprendimiento como una herramienta para cambiar el mundo, una herramienta para mejorar la vida de una persona y la vida de la comunidad, ¿no? De tu propia comunidad. Entonces, en cualquier momento, si tenéis alguna duda así muy inminente, me podéis preguntar, pero si no, también podemos hacer las preguntas más tarde. Para empezar, me gustaría contaros un poco mi vida. Tengo 28 años y soy de Madrid. Nací en Madrid. A los 13 años mi vida había sido difícil, pero a los 13 años mi padre fallece y bueno, se complicaron mucho las cosas. Pero afortunadamente a los 16 años mi vida cambia por completo. Yo nací en una familia, ¿no?, con pocos recursos de Madrid, había ido a un colegio público y con 16 años, como digo, mi vida cambia porque me seleccionan una organización que se llama Colegios del Mundo Unido para estudiar en un colegio en Estados Unidos con 200 estudiantes de 100 nacionalidades. Hay unos 16 colegios alrededor del mundo y todo el mundo va con beca. Una de las cosas que yo sabía desde pequeño, y ha sido un poco la bandera que he tenido durante todos estos años, es que el talento está en todos lados, ¿no? El talento todos lo tenemos, pero las oportunidades no. No todo el mundo tiene ese mismo acceso a las oportunidades. Y entonces, bueno, cuando me voy a Estados Unidos, empiezo a conocer a gente de todo el mundo y una de las cosas que más me apasionaba era el desarrollo internacional. Sobre todo me comparaba con mis compañeros de Botswana, de Bután, de Uganda, y intentaba entender, ¿no?, pues cuáles eran sus realidades. Y una de las cosas que siempre me decían ellos era: nosotros no necesitamos otra ONG, otra agencia de desarrollo, otra organización, religiosa o no religiosa, que venga a contarnos cómo hacer las cosas, sino lo que necesitamos son programas sostenibles que empoderen a la población local y que así podamos ¿no?, conseguir ese desarrollo económico para poder salir de la pobreza. Ningún país ha salido de la pobreza a través de programas gubernamentales, ningún país ha salido de la pobreza a través de programas tirita, ¿no?, programas que muchas veces lo que intentan es básicamente cubrir un problema sin ir a la raíz. Cuando me graduó de Colegios del Mundo Unido, me interesa mucho el desarrollo, entonces decido irme a India, consigo una beca para estar de voluntario en India, en una zona rural de Maharashtra, cerca de Bombay. Me pongo a trabajar como profesor de matemáticas y una de las cosas, claro, al final una ONG local, yo era un poco el último mono, ¿no? Al final yo no sabía nada. Y una de las cosas rápidamente que te das cuenta es que como voluntario, al final el intercambio es más, ¿no?, tú aprendes más de lo que en realidad das.
Pero lo que más me molestaba no era tanto eso, sino la falta de sostenibilidad de muchas de las iniciativas. Veías pozos de agua o paneles solares o partes de la escuela que estaban rotas y ponía pues, la pegatina de Agencia de Desarrollo Alemana o Rotary Club o la agencia que fuera, y estaban rotas y nadie las había arreglado precisamente porque no tenían un modelo de sostenibilidad, no eran de nadie. No era un emprendimiento, no había una organización gestora que pudiera hacer que esa iniciativa pudiera prosperar y pudiera escalar. Entonces, una de las cosas que yo pensaba cuando tenía 18 años, que estaba en India, era el problema es que estas tecnologías no están bien diseñadas, no están diseñadas para gente que vive, ¿no?, en base de la pirámide, ¿no?, con menos de $2 al día. Y entonces ahí es cuando decido, pues la forma de crear mejor tecnología es que estudie ingeniería industrial, mecánica, para diseñar productos y servicios para la base de la pirámide, ¿no?, para las grandes mayorías. Entonces consigo una beca para estudiar en la Universidad de Brown y desde entonces, ya que venía de Colegios del Mundo Unido, yo he tenido una relación con el desarrollo, ¿no?, con el mundo de desarrollo internacional de amor y odio. O sea, me encanta, pero a la vez veo las ineficiencias y he visto la falta y la mucha burocracia que muchas veces este tipo de organizaciones y iniciativas tienen. Entonces empecé a trabajar con Ingenieros Sin Fronteras para muchos de los proyectos y al final siempre veía lo mismo, el mismo método de lo que llamo volunturismo, ¿no?, el turismo del querer hacer el bien, que muchas veces, de nuevo, es cortoplacista y al final solo unos pocos acaban beneficiándose. Cuando veo, ¿no?, que el desarrollo internacional no es lo que de verdad yo quiero hacer, decido, bueno, pues si no lo puedo hacer desde la vía más tradicional, lo que debo hacer es formarme en países en vías de desarrollo trabajando como ingeniero. Entonces trabajo en Tailandia, el Erasmus lo hice en China y después de graduarme me voy a China a trabajar como ingeniero. Pero después de 2 años digo, si lo que quiero hacer es desarrollo, pues lo tengo que hacer, pero tengo que buscar una manera de verdad que me guste. Y es ahí cuando consigo la beca de Rafael del Pino, la Fundación Rafael del Pino, y estudio 2 másters en Carnegie Mellon, uno en ingeniería mecánica, enfocándome en desarrollo de productos para países en vías de desarrollo, y otro en gestión de innovación tecnológica. Y ahí es donde conozco o tengo la oportunidad de leer este libro de Paul Pollack, no sé si lo habéis leído, pero os lo recomiendo, The Business Solution to Poverty, ¿no?, la solución a la pobreza a través del negocio, de los negocios. Paul Pollack era un psiquiatra americano que en los años 70 decide dejarlo todo, cansado de Estados Unidos, y se va a India, a Nepal y a Bangladesh y empieza a ayudar a agricultores a crear tecnologías muy básicas de regadío, tecnologías agrícolas, y les ayuda no solo a crear estas tecnologías, sino también a comercializarlas, a crear microempresas. Todas estas microempresas se juntan y se juntan bajo una organización que se llama International Development Enterprises, IDE, ¿no? Y IDE, desde que Paul Pollack lo empieza en los años 80, hasta el 2004, que Paul Pollack se jubila y vuelve a Estados Unidos, IDE ha sido capaz de sacar a 18 millones de personas de la pobreza. O sea, este tipo de organizaciones son las que de verdad hacen desarrollo económico y lo hacen de una manera muchísimo más escalable y mucho más eficiente. ¿Cuántos millones les costaría al Banco Mundial o a Naciones Unidas conseguir un resultado como el de Paul Pollack? Y además que muchas veces no es escalable. Entonces, cuando estoy en Carnegie Mellon intentando crear productos y servicios para ¿no?, gente de la base de la pirámide, lo que me doy cuenta es que yo, una persona de Madrid, por mucho que hubiera vivido en países en vías de desarrollo, jamás voy a entender los problemas de un agricultor de Bangladesh o de un agricultor de Ghana como una persona de ese país, de esa región. Entonces lo que me doy cuenta es, el problema en realidad no es la tecnología está ahí. Tenemos smartphones que son capaces de resolver los grandes problemas. El problema no es la tecnología, sino el diseminar esa tecnología y en conseguir productos y servicios que resuelvan los problemas de las grandes mayorías. ¿Qué veis aquí en común? Esta es una foto de Nueva York y de una foto de Shenzhen, en China, y es una foto de Iowa y una foto de Zhejiang en China. En realidad tiene muchísimo más en común Shenzhen y Nueva York y Iowa y Zhejiang.
Y lo que tienen en común es que Nueva York, Shenzhen son zonas, ¿no? Tanto Nueva York como Madrid, Donostia, son zonas de altos ingresos. Y las zonas de altos ingresos tienen muchísimas microempresas, pero lo que más tienen son pymes, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, y algunas grandes empresas. Así, o sea, España, el porcentaje de pymes está cerca del 98%. Esto ocurre en los países o zonas de altos ingresos, pero en las zonas rurales o en países en vías de desarrollo, lo que ocurre es que hay muchísimas microempresas, empresas muy pequeñas, de entre 1 y 5 personas como máximo, y algunas empresas grandes, sobre todo empresas grandes extractoras y muchas veces incluso internacionales, ni siquiera locales. Y lo que ocurre, que es en el mundo de desarrollo se llama el missing middle, ¿no? Que no hay pymes y por lo tanto no creas esa estructura económica que necesita un país para desarrollarse. Entonces, desde el punto de vista de desarrollo, lo que tiene que hacer un gobierno, lo que tiene que ocurrir en un país es que esas microempresas se conviertan en pymes o que las pymes, ¿no? Los emprendedores puedan crecer y convertirse eventualmente en una pyme. Pero es muy difícil en la situación en la que están. Este es el viaje del emprendimiento, ¿no? Todos los emprendedores, porque un emprendedor desde mi punto de vista es un empresario. Es un empresario que tiene una empresa, es un emprendedor que emprende un proyecto de emprendimiento. Y también se pueden llamar startups o como los queramos llamar, ¿no? Muchas veces startups la gente lo suele referir a una empresa con base tecnológica, pero en realidad son negocios. La mayoría de los negocios, todo el mundo tiene una idea, pero pasar de una idea a un concepto ya un poco más estructurado, pues al final la mayoría de conceptos pues no llegan a flote, básicamente porque muchas veces el equipo no está alineado o porque el emprendedor no quiere hacer esa idea, cambia de rumbo, pero el reto en el mundo del emprendimiento no está en llegar a concepto, sino de concepto a un plan de negocio viable. Ahí es donde tú necesitas el apoyo de un asesor, de un tutor, de un mentor, de un asesoramiento muy personalizado, donde estás trabajando en tu proyecto para ver cómo lo haces. Tienes que entender, ¿no? Y estructurar, desarrollar paso a paso todo lo que es un plan de empresa para ver si ese negocio tiene cabida o no, antes de empezar muchas veces a gastarte el dinero. Nuestra meta en Bridge for Billions, y es, ¿no?, la meta que nosotros queremos, como digo, es intentar crear más pymes, sobre todo en un mundo donde las pymes se ven totalmente en peligro ante la automatización, la inteligencia artificial, ¿no? Todo lo que es Big Data. Las pymes que no se renueven, las pymes que no tengan una base tecnológica van a desaparecer. Entonces van a ser absorbidas o las grandes empresas, esos famosos unicornios, ¿no? Los Snapchats, los Facebooks, los Amazon, van a controlar muchas de las funciones que ahora mismo están haciendo las pymes. ¿Y qué ocurrirá cuando las pymes no estén dando el 98% de los empleos de un país? Nos vemos en una situación muy crítica en el futuro de países desarrollados incluso. Entonces, si ahora mismo no estamos ayudando a las pymes a crear un nuevo tipo de pyme que tiene una base innovadora, no necesariamente tecnológica, pero definitivamente innovadora para poder competir en un panorama que va a ser muy diferente al actual. Y nuestra meta es ayudar a que eso pueda ser posible, porque ahora mismo hay un cuello de botella en lo que es el apoyo al emprendimiento que no permite a los programas actuales de emprendimiento, de apoyo al emprendimiento, hacerlo de manera escalable. Algo que me gusta a veces decir es, para que se entienda, ¿no?, cómo funciona el ecosistema de emprendimiento. Los ecosistemas de emprendimiento no son para nada meritocráticos y muchas veces es como un juego de dardos, ¿no? Una persona de clase media, pues podemos tener un dardo y con ese dardo pues empezamos a tirar. La mayoría de la gente pues falla. Algunos le dan algo en la diana y muy pocos le dan en el centro. Entonces cuando alguien le da al centro, ¿no?, de clase media es como wow, el sueño americano, ¿no?, sigue funcionando, alguien puede subir arriba. Pero la realidad es que las personas que más dinero tienen muchos dardos y pueden tirar y tirar hasta que por fin le dan en la diana o le dan incluso en el centro.
y después muchas veces se jactan, y lo entiendo, ¿no? Porque al final ellos han tenido la puntería, ellos han tenido esa destreza, les ha costado mucho conseguirlo, pero tenían muchos más dardos. Nuestra meta es ayudar a que mucha más gente no necesiten tener tantos dardos, sino tener mejor puntería y conseguir, ¿no?, la meta que quieren. No todo el mundo tiene que dar en la diana tampoco, o sea, dar en el centro. No todo el mundo tiene ese mismo apetito, sí, pero lo que sí se necesita es que la gente que quiera dar en la diana lo pueda dar. El reto en el mundo del emprendimiento, antes de continuar, ¿cuántos de ustedes es emprendedor o tiene a un familiar inmediato que es emprendedor, empresario? Y la gente que veo más joven, ¿cuántos de vosotros queréis emprender o estáis emprendiendo ahora mismo? Sí. Sí. Ven, es bastante curioso, pero en España, por mucho que la gente piense que ahora mismo el emprendimiento es lo que más, ¿no?, la gente quiere hacer, es bastante sorprendente que seguimos queriendo ser la profesión más deseada del joven español sigue siendo ser funcionario, y eso todavía no ha cambiado. Volviendo a los programas de emprendimiento, una incubadora, ¿no?, un sitio donde un emprendedor pueda acudir a que le ayuden, ¿no?, con su empresa, o una aceleradora. Estos programas solo existen en las ciudades grandes, así que directamente excluyen a cualquier persona de una ciudad más pequeña o de una zona rural. Estos programas tienen una capacidad entre 10, 20 personas, asumiendo que hay 15.000 programas en el mundo, 150.000 emprendedores o 300.000 emprendedores al año están siendo incubados o acelerados. Definitivamente eso es el 1% de los emprendedores. ¿Por qué? Porque muchas veces los procesos que se hacen en estos programas, todo se hace a mano, ¿no? Lo que es el registro de emprendedores, conectar a un emprendedor con un mentor, entrenarles en lo que es el plan de empresa, entrenarles a cómo presentar a un potencial inversor, a un potencial financiador, todo se hace a mano, y por lo tanto, si yo soy una incubadora, una aceleradora y tengo un presupuesto de $500.000 y cada emprendedor me cuesta 50.000, pues tengo espacio para 10 emprendedores. Y entonces, al final, ¿a quién cojo? Pues a los emprendedores que creo que más posibilidades tienen de sobrevivir, de tener éxito. Porque su éxito dependerá, o sea, mi éxito dependerá de su éxito. Entonces, al final, pues, ¿a quién acabo escogiendo? Pues a personas que tienen proyectos muy escalables, tecnológicos, personas que tienen recursos, y normalmente lo que ocurre es que al final acaban siendo hombres blancos y con dinero. Eso es una realidad, y eso es una realidad en todo el mundo. O sea, esto ocurre en Silicon Valley, donde la mayoría de los emprendedores pertenecen a un porcentaje de la población muy pequeño, y ocurre en Madrid, ocurre en Berlín, ocurre en Shanghai. Es una realidad de todos los ecosistemas de emprendimiento. Nuestra meta en Bridge for Billions es ayudar a estos programas a que puedan pasar de 5 proyectos a 50 y de 10 a 100. Porque al final, si los emprendedores, como al final el emprendedor crea productos y servicios para gente parecida a sí mismo, si los ecosistemas de hoy en día solo aportan, ¿no?, o apoyan a ese 1%, pues crearemos productos y servicios para ese 1% de la población. Y seguro que lo veis, ¿no?, las noticias típicas de startups de Silicon Valley que crean una aplicación para, no sé, desde el baño poder hablar con tu mascota. O sea, cosas totalmente locas que dices, ¿y esto para qué sirve, ¿no? ¿Y esto qué problema de verdad está resolviendo? Cuando hay un montón de problemas en el mundo que todavía faltan por resolver. No necesitamos más tecnología para resolver los problemas, necesitamos identificar mejor los problemas y aplicar la tecnología que tenemos ahora, o incluso mejores tecnologías para resolver estos problemas. Y por eso nuestra meta, ¿no?, en Bridge for Billions es crear ese puente para apoyar a emprendedores de todo el mundo a que creen productos y servicios que resuelven las necesidades de los billions, ¿no?, de los miles y millones de personas, de las grandes mayorías. Este es mi equipo. Empecé hace 4 años en Carnegie Mellon con Jessica, que es nuestra diseñadora, y después de 2 años haciendo pilotos conocí a Edgar, que él viene de MIT, desde Texas, y entonces empezamos a trabajar en el producto, pero bueno, vengo de una familia con pocos recursos y como muchos de nuestros emprendedores no podía pagar salarios, no podía desarrollar el producto, entonces me volví a casa con mi madre después de 10 años y entonces empecé a conseguir desarrolladores, conseguí a gente que quería trabajar conmigo, desarrollamos el proyecto
y hicimos una campaña de crowdfunding para conseguir fondos a través de un micromecenazgo de diferentes personas, y esto fue el 2015 que me volví, en agosto. En marzo lanzamos la campaña y lanzamos el producto en abril, y desde abril hasta hoy seguimos sobreviviendo gracias a clientes. En mayo conseguimos a Coca-Cola, después a Brown, y poquito a poco hemos ido sobreviviendo. Pero para contaros un poco, ¿no?, cómo funciona Bridge for Billions, me gustaría contaros la historia de David, que fue nuestro tercer emprendedor. David es un emprendedor de Ghana que tiene una empresa que se llama AgroMindset. AgroMindset lo que hace es ayuda a agricultores a que no malvendan sus productos. Entonces recoge todos los productos agrícolas de estos agricultores y lo vende al por mayor a un mejor precio. A cambio, él cobra una comisión a estos agricultores y les entrena para que puedan mejorar sus prácticas agrícolas. David tenía un proyecto que no era tecnológico, él no vivía en la ciudad, y solicitó a muchísimos programas, como el programa de Nicole, ¿no?, de incubación, pero Nicole nos decía: nosotros tenemos solo 5 sillas, 5 espacios, y bueno, el proyecto de David está muy bien, pero no es lo que buscamos. Además, es imposible que David venga todos los días a la capital. Entonces, bueno, David no lo aceptaron en este programa y en muchísimos otros. Afortunadamente, David conecta con Gilles, un ingeniero americano, un consultor, que le encantó el proyecto de David y decidió trabajar con él durante un proceso de 3 meses, un poco, ¿no?, como hace Secot con estos emprendedores. Trabajaron paso a paso a través de la plataforma, a través del software durante esos 3 meses, y David empezó su negocio. Y al año a David le nombran Forbes 30 Under 30 para África. Esto ocurrió más o menos cuando estábamos haciendo los pilotos, poco antes de yo decidir dar el paso y volver a España. El caso de David para mí fue lo que me apoyó, lo que me ayudó a decir, ¿no?, tirarme en la piscina y decir: está funcionando, ¿no?, esto funciona. Esa es la historia de David, pero tenemos muchísimas más historias, ¿no? Las historias, nuestros éxitos son los éxitos de nuestros emprendedores. Tenemos, por ejemplo, a Lindsay, acaba de ganar una de las competiciones en Estados Unidos de UPS de startups. Tiene una empresa, ShareGlow, que lo que hacen es crear básicamente unas luces para personas que están en sillas de ruedas, porque uno de los problemas más grandes es que por las noches la tasa de accidentes es altísima. Un problema bastante sencillo que Lindsay identificó y buscó una solución para ello, y ahora mismo ya lo está comercializando. José, fundador de Apadrina un Olivo, una empresa de España, que lo que hace es apadrina olivos, han empezado en Teruel, olivos que están abandonados, olivos milenarios en muchos casos que están en malas condiciones. Entonces él lo que hace es consigue padrinos y madrinas que apadrinan esos olivos. Entonces ahí lo que hace con ese dinero es coge a personas tanto con discapacidad y sin discapacidad para trabajar esos olivos, y el aceite, ¿no?, las aceitunas que recogen después pasa por la almazara, y el aceite que crean no solo es orgánico, ecológico, sino que también es social, ¿no? Está creando un turismo rural, además con estos padrinos y madrinas, programas de voluntariado corporativo, y revitalizando una zona en pueblos en Teruel que hasta entonces tenían un despoblamiento rural bestial. Admir, emprendedor de Macedonia, que viene de familia con muy pocos recursos y es un matemático excelente, y ha creado una academia de desarrollo de software y de Big Data para personas en riesgo de exclusión en Macedonia. O Amaya, una emprendedora, tenía que haberlo mirado porque ahora mismo sé que es del País Vasco, pero ahora mismo no sé de qué ciudad. Ha creado un dispositivo que lo puedes poner en tu inodoro y es capaz de medir el estado de salud día a día, sin hacer nada, simplemente con tu orina. Estos son emprendedores que han identificado problemas que ellos o gente de sus alrededores tienen, problemas que ellos quieren resolver y que han sido capaces de buscar una solución. El ser humano estamos preparados para resolver problemas muy específicos, problemas que hemos identificado. El gran problema del mundo es que muchas veces no sabemos encontrar los problemas. Por eso a veces es tan difícil encontrar esa idea.
No es buscar la idea, sino encontrar el problema que de verdad quieras dedicar tiempo. Entonces nosotros lo que ahora mismo estamos haciendo es nuestro software, nuestra herramienta, ya la están utilizando universidades, empresas, incubadoras, aceleradoras y también, ¿no? Empresas, o sea, startups, para crear sus planes de negocio. ¿Cómo lo hacemos? La plataforma, una organización, por ejemplo, Coca-Cola o cualquier organización, o incluso a través de nuestro propio portal, tenemos un panel de administración que nos permite conectar a emprendedores con mentores. Y los conectamos en base a la lengua, las necesidades del proyecto, cultura, localización, intereses del mentor, bueno, diferentes factores. Y cuando les conectamos, les damos acceso a un espacio de trabajo con lo que llamamos herramientas de creación de empresa. Estos son módulos que van guiando al emprendedor paso a paso en estructurar y desarrollar esos componentes de su plan de empresa y permite a un mentor o a máximo de 3 mentores desde casa o desde la oficina ir trabajando semana a semana en esos diferentes módulos y a través de comentarios, un poco como en Facebook, ¿no? Entonces, el emprendedor, por ejemplo, completa propuesta de valor, va paso a paso, es muy visual, tienes mucha visualización de datos, de todo lo que vas poniendo, y los mentores le van dando comentarios. Cuando lo validan, esa herramienta se publica en tu informe visual, en tu plan de empresa, y cuando terminas las 8, pues ya tienes un plan de empresa listo para exportar como un PDF, ¿no? En realidad el PDF es lo que tú consigues, pero de verdad lo que consigues es un proceso muy estructurado de semana a semana donde has ido validando y considerando paso a paso todos los componentes de ese plan de empresa. Y al fin y al cabo es como, ¿no? Volviendo a la metáfora de los dardos, es asegurarte que vas al menos a dar cerca de la diana, ¿no? Es ayudarte a apuntar. Y antes de empezar a gastar dinero, incluso capitalizar paros o hacer cosas que después te puedes arrepentir. Al final, el planeamiento no está para algo, ¿no? Planear sirve bastante. Hasta el día de hoy han pasado 250 empresas de 40 países, 250 equipos y gracias a 350 mentores de todo el mundo hemos sido capaces de hacerlo. Lo que los emprendedores dicen es que como es muy estructurado y es muy visual, pues eso te ayuda a aterrizar todo lo que tienes en la cabeza en papel y después sabes que semana a semana va a venir un mentor a revisar lo que tú has ido trabajando. Y así paso a paso creas tu plan de empresa. Estas son algunas de las organizaciones que veis que están utilizando nuestro software para sus propios programas. O sea, para sus propios programas de emprendimiento, ¿no? Es marca blanca y entonces ellos lo pueden utilizar. Ese es en realidad nuestro modelo de negocio, va por ahí. Nosotros, nuestros precios más corporativos o para universidades son un poco más altos que para un emprendedor que venga directamente. Nosotros lo que hacemos es cobrar a organizaciones para sus propios programas un poco más que los programas, el emprendedor que se puede registrar a través de la página web y por equipo son 120 al mes durante 3 meses, 360 por un equipo. Tenemos emprendimientos de todos los sectores, pero es cierto que tenemos emprendedores en sectores que suelen estar más excluidos, educación, sanidad, derechos humanos, agricultura, que suelen ser sectores donde si un emprendedor de esos sectores quiere solicitar un programa de incubación o aceleración, normalmente les dicen que no porque lo que necesitan son tecnología. Estamos operando en 40 países y la plataforma está en español, inglés, francés y en nada estará en portugués. Esto es un poco cómo funcionamos, pero al final la organización pues, puede conectar a sus emprendedores con sus mentores y pasan por el proceso. ¿Cuánto? Sí, vale, perfecto. No sé si hay alguna duda así inmediata, podemos hablar más tarde de... Sí. Los emprendedores, ¿hacéis una selección Lo que os llegan a vosotros para...? Sí, ¿no? lo que hacemos en realidad es una selección bastante natural. Lo que quiero decir es, los emprendedores se registran en el portal y definitivamente tienen que tener en esa propuesta, en esa solicitud que nosotros les pedimos, tiene que tener sentido. Pero nosotros, siempre y cuando tenga sentido, evaluamos, hacemos un filtro bastante básico, nosotros no les impedimos pasar a la siguiente fase, que es el conseguir el interés de uno de nuestros mentores de la base de datos. Entonces, si tú como emprendedor no eres capaz de conseguir el interés de uno de los mentores en nuestra base de datos, significa que tu proyecto no tiene mucha cabida.
Entonces, ahí hacemos el segundo filtro, que es el de verdad. Todos los mentores que están interesados en tu proyecto te seleccionan y tú después, como emprendedor, de todos los mentores que te han elegido, eliges un máximo de 3 que te gustan. Y ahí, cuando hacemos el match, cuando hacemos la conexión, es cuando de verdad nosotros hacemos el filtrado. Al final, o sea, un mentor excelente en finanzas puede ser un mentor pésimo para un proyecto de agricultura. Entonces, al final tienes que conseguir el mentor adecuado para el emprendedor adecuado. Por eso, filtrar tanto emprendedores como mentores al principio no es lo que de verdad puede funcionar. Exacto. Bueno, la segunda parte que quiero, lo que me gustaría hablar es de lo que es la forma que yo veo el emprendimiento, que para mí el emprendimiento más satisfactorio es el emprendimiento social, ¿no? Es el emprendedor que lo que hace, lo hace porque quiere resolver un problema por el cual no está dispuesto simplemente a mirar a otro lado, ¿no? Que en su vida lo que quiere hacer es resolver ese reto. Entonces, la pregunta que me gustaría lanzar es, ¿un emprendedor social, desde vuestro punto de vista, es primero emprendedor o es social? Pues yo diría que el emprendedor social es social, pero no puede ser emprendedor social sin ser emprendedor. Entonces, la realidad es que muchas veces, y esto es una realidad que lo vemos constantemente, cerca del 60% de nuestros emprendedores tienen, o los podríamos denominar como emprendedores sociales. Muchas veces incluso ellos no se identifican como tal, ¿no? El emprendedor social no tiene nada que ver si eres una ONG, si tienes ánimo de lucro, no tienes ánimo de lucro. No, eso simplemente es un espectro legal. El emprendedor social es algo muchísimo más personal, depende de ti como emprendedor. Este es un poco el viaje del emprendimiento. Tú tienes una idea, pasas por un proceso de incubación, puedes pasar por una incubadora o no pasar, pero pasas por ese proceso de incubación, que lo que necesitas es descubrir a tu cliente, entenderle de verdad, hablar con muchísimos clientes. Dicen siempre que hasta que no hablas con 100 clientes no entiendes a tu cliente de verdad. Y después de haber hablado con 100 clientes y mirar para atrás, me doy cuenta que cuando empecé no entendía a mi cliente, que son los emprendedores. Ahora ya he hablado con más de 100. Una vez que ya estás hablando con tu cliente, lo que tienes que hacer es prototipar, es hacer prototipos y validar que lo que tú estás diciendo a ese cliente, que estás resolviéndole esa necesidad, que de verdad él está respondiendo ante ese prototipo, ante algo más, ¿no?, más tangible, que de verdad está funcionando, ¿no? Entonces estás haciendo descubrir al cliente, estás prototipando, es un poco como un puzzle. Tienes que hacer las cuatro partes, estás prototipando, y la siguiente parte es plantearte el negocio, ¿no? O sea, ya entiendo al cliente, he hecho mi prototipo, estoy haciendo diferentes prototipos, pero ¿cómo lo voy a llevar a cabo, no? ¿Cuáles son los recursos que voy a utilizar? ¿A quién se lo voy a vender? ¿Cómo? ¿Cuánto dinero voy a ganar? Todo lo que es el planteamiento de negocio. Y por último, cuando ya tienes estas 3 últimas partes, para completar el puzzle necesitas pues ya un poco de financiación, o a veces incluso no lo necesitas porque puedes empezar uno a uno, desarrollar ya tu producto, o algo que muchas veces lo que llaman el producto mínimo viable, ¿no? El producto, lo mínimo que necesitas hacer para que un cliente potencial, ese primer cliente, te compre, ¿no?, tu producto. Una vez que ya tienes este producto mínimo viable, pues lo que necesitas es seguir vendiéndolo muchas veces para demostrar a un potencial financiador que lo que estás haciendo funciona, y que si te pone 5 euros, pues lo vas a convertir en 25, o lo vas a convertir en 10, definitivamente no en 1. Y ahí, a partir de ahí, ya es la fase de aceleración. Otra de las preguntas que quería hacer: emprendimiento social, ¿dónde lo veis? ¿En fase sin ánimo de lucro, o sea, en el mundo de sin ánimo de lucro, o en el mundo con ánimo de lucro? Levantad la mano si pensáis que es sin ánimo de lucro. Wow. Estamos ¿y con ánimo de lucro? Vale, me encanta. Esto, cuando lo preguntaba hace incluso 3 años, conseguía una respuesta muy diferente. Yo creo que hemos empezado a entender, ¿no?, lo que es emprendedor social en los últimos años. Ha sido muy rápido. El emprendedor social en realidad no está ni un lado ni el otro. En realidad lo vais a encontrar en los dos. Depende, ¿no?, la estructura legal que se pueda tener dentro del emprendimiento va a depender
mucho de lo que el emprendedor quiera hacer, pero podéis encontrar un emprendimiento social en una ONG tradicional o en una empresa tradicional. Me encantaría que todas las empresas tradicionales fueran emprendedores sociales, aunque en realidad no es así. O incluso en una ONG con un modelo de sostenibilidad, o en una empresa responsable, que no es lo mismo que una empresa social. Entonces, hay tres conceptos que me gustaría clarificar. Uno, el emprendimiento social; otro, la empresa social; y otro, el emprendedor social, que no necesariamente tienen que ser lo mismo. Un emprendedor social puede tener una empresa social y hacer un emprendimiento social, pero no todos los emprendimientos sociales son de un emprendedor social. Ahora lo explico. Una empresa social es la empresa que se puede beneficiar tanto del capital filantrópico como del capital comercial. Es una empresa que no prioriza una cosa por la otra, sino, digamos, si tenemos una gráfica de impacto, ¿no?, y ingresos, la empresa social de verdad es la que no compromete una cosa con la otra, sino que cuanto más dinero gana, más impacto social está teniendo. Cuanto más impacto social está teniendo, más dinero está ganando. Os cuento varios ejemplos de empresas, por ejemplo, sociales que han pasado por nuestra incubadora. Boomers es una empresa de Ghana que lo que hacen es desarrollar bicicletas de bambú. Bicicletas de bambú hechas por personas de zonas rurales que no tienen trabajo. Entonces, Coavena, entrena a agricultores, a personas, a jóvenes que se acaban de graduar de la ESO, digamos, y entonces cuando más bicicletas está vendiendo, definitivamente más dinero está ganando, pero más impacto social está teniendo, no solo por el impacto de los empleos creados y ese desarrollo económico que está teniendo, sino incluso la disminución de huella de carbono que tiene, porque además está utilizando materiales bastante sostenibles. Future You, una empresa en Barcelona que lo que hacen básicamente es el gimnasio de la mente, o a veces incluso lo han llegado a llamar el gimnasio de los ninis, o de los ninis. Básicamente funciona igual que un gimnasio, pero en vez de ir a Zumba o a Pilates, pues vas a una clase de cómo hacer un currículum o cómo hacer una entrevista. Tú pagas tu mensualidad y tienes acceso al espacio, tienes acceso a diferentes cursos para cambiar y mejorar tu futuro y conseguir ese futuro empleo. Apadrino Olivo, que ya he hablado antes de ellos, cuando más aceite, y funciona igual, o sea, cuantas más membresías está Future You vendiendo, más impacto social está teniendo inmediatamente. Apadrino Olivo, cuando más aceite de oliva social y ecológico está vendiendo, más impacto está teniendo. Una cosa es la empresa social y otra cosa es la empresa responsable. No sé si conocéis el movimiento de empresa B, de B Corp. Creo que en España la empresa B no suena muy bien. Las B Corp, ¿conocéis lo que son? Son empresas que son buenas para los empleados, buenas para los proveedores, buenas para los clientes y básicamente buenas para todo el mundo, ¿no? Pero no necesariamente tienen un impacto social por vender su producto. Entonces, al final es un espectro. Podéis encontrar empresas sociales que son B Corp, es una certificación, es como un sello, es como en los edificios, pues tener la certificación de LEED, ¿no?, de silver, o sea, plata, oro, lo que sea. Estas son muchas de las empresas que son B Corp. Algunas que quizás se conozcan más, bueno, los helados Ben & Jerry's o Patagonia. Y, por ejemplo, una empresa que os sorprenderá mucho, pero es una empresa B Corp, es Danone, por ejemplo. Hace poco se han registrado como B Corp. Una empresa que recicla, una empresa que tiene unos procesos sostenibles, unos beneficios para sus empleados que están muy por encima de la media. Una empresa que al final que todo el mundo quiere tener. O sea, las empresas del futuro tendrían que ser todas empresas B, no la forma que se puede entender por algunas personas en este país. He hablado de lo que es emprendedor social, la empresa social, y otra cosa es el emprendedor social. El emprendedor social es aquella persona que ha identificado un problema y que no va a parar hasta resolverlo. Un problema social, algo que por el que él no puede, o sea, básicamente no puede ser pasivo, tiene que cambiarlo. Un emprendedor social puede llevar a ese emprendimiento a través de una empresa, lo puede hacer a través de la administración pública,
lo puede hacer a través de una gran empresa. En realidad es un camino, ¿no? Y al final el emprendedor social usa las herramientas que puede, los vehículos que puede para conseguirlo. Pero el emprendedor social nunca pivota, es lo que se dice, ¿no? No sé si conocéis el término de pivotar, pero ahora está muy de moda decir, ¿no?, que las empresas, como un emprendedor, lo que tienes que hacer es pivotar. Si tú tienes un negocio al principio que lo estás planteando para el sector de, por ejemplo, de tercera edad, y ves que no funciona, y entonces lo que debes hacer es pivotar y a lo mejor decir, bueno, pues a lo mejor para el sector de minería o el sector de educación puede funcionar. Entonces vas pivotando hasta encontrar el mercado, el sector que tú quieres con tu producto, porque tu meta es dar en la diana. El emprendedor social jamás podrá hacer esto, porque el emprendedor social ha identificado un problema, ha identificado a un cliente y nunca pivota. Va a cambiar su modelo de negocio, va a cambiar su plan de marketing, va a cambiar su producto, pero jamás va a cambiar el punto donde quiere dar en la diana, ¿no? Porque esa es la meta de un emprendedor social. Entonces, bueno, una de las cosas que me gustaría lanzar es: todo el mundo en realidad podemos ser emprendedores sociales. Como humanos tenemos la capacidad de resolver problemas. Es cierto que hay que trabajar mucho en la identificación de ese problema, pero todos tenemos un reto, algo que nos da muchísima rabia, algo que, por lo que seguro que si nos dicen, ¿no?, ¿estarías dispuesto a dedicar los siguientes 3, 5 años de tu vida a resolver este problema? La mayoría de todos diríamos que sí, ¿no? Todos, hay esa cosa que todos sabemos, que para cada uno es diferente, ¿eh?, que estaríamos dispuestos a trabajar. Al final ¿no?, es tirarse a la piscina y empezar a trabajar sobre ese reto. Es muy difícil. Yo a veces digo que solo recomiendo a mi peor enemigo emprender, porque es un camino muy, muy, muy largo, pero a la vez es lo más satisfactorio. Y que la receta para conseguir, ¿no?, cómo podíamos solventar ese problema es una receta muy, muy básica, pero que es muy difícil de conseguir, que es, ¿no?, las dos R's, ¿no?, resiliencia y la capacidad de buscar recursos, ¿no?, recursos muchas veces debajo de las piedras, y que si tienes estas dos cosas, si eres capaz de aguantar y capacidad de buscar, ¿no?, buscarte lo que puedas, al final sí vas a conseguir el éxito. Se trata más del proceso. El emprendimiento es un camino, es un proceso, y no es tanto llegar a la meta. Es cierto que en el mundo de hoy, en redes sociales y en los medios de comunicación, siempre vemos al emprendedor en la cima, ¿no? O sea, es como que tú estás aquí y ves la montaña, hay un camino enorme, y vemos al emprendedor en la cima, pero no vemos que al final es un viaje. Incluso si nos dijeran, estás aquí abajo, estás en la cima, si yo te cojo en helicóptero y te llevo a la cima, ¿no?, ¿tú aceptarías? Pues en la mayoría de los casos, si lo haces, no va a funcionar. El proceso de subir esa cima es lo que hace un emprendedor. Y para llegar a esa cima, tienes tu mochila, tienes después un peso muerto que tienes que ir arrastrando, pero que todos tenemos lo nuestro, y nos tenemos que ir poniendo cosas en esa mochila para escalarla. Si no nos gusta esa cima, no lo vamos a conseguir. Por eso siempre digo que los emprendedores sociales tenemos esa ventaja, porque sabemos que vamos a llegar a esa cima con ese vehículo o con otro. Y nada, no me voy a enrollar mucho más, lo abro a preguntas, así que muchísimas gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias. A mí me ha encantado la presentación y espero que al resto del público también. Bueno, pues abrimos un poco el turno de preguntas. Si tenéis alguna cuestión, alguna duda, alguna aclaración, alguien que esté emprendiendo o quiera emprender y que quiera plantear cómo poder acceder a registrarse a lo mejor a registrarse si quieren, o mirar un poco, enredar un poco en Bridge for Billions y ver lo que hay. Yo de todas formas sí tengo alguna... Bueno, ¿qué es Bridge for Billions? Ya lo has explicado. Yo quisiera hablar, que nos explicaras un poco sobre el miedo del emprendedor. ¿Se me oye, no? Sí. El miedo al emprendedor y el miedo de emprender, pero que no solo se emprende con la empresa, se emprende en la vida, ¿no? Todos tenemos miedo.
Es cierto que cuando más colchón tienes, más fácil es, ¿no?, tirarte. Cuando no tienes colchón, lo que sabes es que vas a tener que salir adelante. Es muy incómodo, pero solo en las situaciones incómodas hay crecimiento. Normalmente cuando la gente dice que, cuando miramos, ¿no?, el emprendimiento desde el punto de vista más de data, ¿no?, de información, lo que vemos es que la mayoría de los emprendedores tienen alrededor de unos 40 años. ¿Por qué? Porque tienen un colchón, tienen muchísimas más habilidades, más experiencia y por lo tanto ese miedo se reduce. El emprendedor joven es el que más miedo tiene, pero también es el más incauto. Entonces, muchas veces nos tiramos a la piscina sin saber cuánta agua hay. Pero cuando ya estás ahí, pues lo único que te queda es nadar. La mejor meta, o sea, el mejor antídoto para el miedo es prepararte. Y al final es la única cosa que podemos hacer, prepararnos, que no solo es en el emprendimiento, ante la vida. O sea, cuando tienes un miedo es enfrentarte a ese miedo, empezando por prepararte y después cuando estás enfrentándolo, ir paso a paso y conseguir la ayuda. Una de las cosas que a veces los emprendedores no hacemos es pedir ayuda, o a lo mejor a veces ser bastante orgullosos. Y si ya te has preparado y las cosas funcionan mal, es pedir ayuda. Hay un montón de organismos y gente a tu alrededor que te pueden ayudar, y a lo mejor uno de los retos que tienes que hacer es bajar las expectativas y no, a lo mejor no vas a dar en la diana, ¿no?, en el centro. Quizá no lo ibas a hacer. No sé, es que el miedo es algo que todos tenemos. Entonces, sí, al final es la única cosa que podría decir es el miedo. Sí, o sea, no... Además eso te hace ser más responsable también, ¿no? Totalmente, sí. Lo que pasa es que lo que has dicho también, en tu exposición, es un poco... el tema está crudo, ¿no? El tema está crudo, es decir, el emprendimiento es realmente una opción real, no tanto como solo una opción real, sino que va a ser la opción. Sí. En un mundo globalizado, ¿no? Tú has dicho todas estas, ¿cómo les has dicho? Estas empresas, Snap y Amazon y todas estas, no sé cómo se las has llamado, que realmente van a hacer el 98% de los trabajos que están haciendo ahora las pymes. Realmente el futuro de la pyme está complicado, ¿no? Está complicado y estamos sobre todo, ¿no?, las generaciones que estamos llegando ahora mismo al mercado laboral, nos encontramos en la situación de nosotros ya no somos consumidores de empleo, sino nos tenemos que convertir en creadores de empleo. Y sobre todo en las personas, ¿no?, los niños que ahora mismo tienen 10 años, tenemos margen, ¿no?, para poder hacer algo. Pero yo tengo 28 y desde el instituto se me enseñó a que lo que tenía que hacer era conseguir un trabajo en una gran empresa, en una consultora, en lo que fuera, pero conseguir un trabajo, porque la generación de mis padres, el reto suyo era trabajar. Mi reto era conseguir un buen trabajo. Y el reto de la generación de ahora es crear un buen trabajo. Porque ahora incluso los trabajos que tenemos a nuestro alcance ni siquiera son buenos trabajos. Entonces, en un mundo donde totalmente globalizado, donde además la inteligencia artificial y la automatización va a destruir muchísimo empleo, tenemos que cambiar la forma, la mentalidad, ¿no?, en la que los jóvenes buscamos empleo, y también no solo los jóvenes, sino las empresas, cómo ofrecen empleo, los gobiernos, cómo fomentan la creación de este nuevo empleo. Entonces, estamos en un momento de cambio que no estamos para nada preparados desde ningún tipo a hacerlo. Ya, lo que pasa es que yo recuerdo hace muchísimos años, muchos, que leí un libro que era El desafío americano, no sé si alguno lo habéis leído, de Jack Ryder, que hablaba de cómo Estados Unidos había salido de la guerra y, bueno, pues había podido recuperar, pero todavía, sobre todo hablaban del tema ponían el ejemplo de Toyota, en Japón, en el que fabricaban como 300 coches diarios en una cadena de montaje con 3.000 y pico trabajadores. Y de repente hay un desarrollo tecnológico brutal en ese momento, estoy hablando del año 60 o así, y pasan a fabricar los mismos coches en vez de 3.000 con 300. Entonces automáticamente hay 2.700 personas que dejan de trabajar. Sí es cierto que esas 2.700 personas dejan de trabajar, pero también es cierto que se crean 2.700 empleos nuevos en desarrollo tecnológico, no directamente en la cadena de montaje.
O sea que yo lo que diría también que quizás no es que se pierdan tanto los trabajos, sino que hay una transformación de los trabajos hacia otros sectores más emergentes, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Se están creando nuevos trabajos que no existían. Por ejemplo, todo lo que es el mundo de inteligencia artificial y de ciencia de datos, hay muchísimos trabajos nuevos que hace 10 años no existían. Pero el problema no es la transformación, el reto es que la creación de empleos nuevos no va a la misma velocidad que la destrucción masiva de empleo actual. Entonces, y sobre todo en esta globalización, ¿hacia dónde van los empleos? Porque si yo soy una empresa de datos y lo que quiero hacer es procesar datos, pues ese empleo que he destruido en España lo estoy creando en Tailandia y en Uganda. Entonces ahí es donde estamos en una situación, y eso lo vemos, porque al final, y es ahí donde desde mi punto de vista hay muchísimo peligro, porque el empleo, si no hay empleo no hay desarrollo económico, aumenta la pobreza, la desigualdad, las migraciones, la violencia, los extremismos, los populismos, y es precisamente con el empleo que podemos, ¿no?, resolver la causa de muchos de estos males, porque es que si no, estamos en una situación... Pues si no, la sociedad es muy cara. Ese tipo de sociedad con delincuencia tal, es muy cara de mantener también, además. Sí, además a la administración, ¿no? Íñigo. ¿Se oye o qué es micro? No, ya me oí. Yo te oigo muy bien. Pues atrás. Bueno, ya hablo más fuerte, ya hablo más alto. Aquí que bueno, en el País Vasco yo creo que históricamente hemos sido, o tenemos fama de haber sido emprendedores. Mi pregunta sería, a ver si crees que hay condicionantes o geográficos o sociológicos o no sé, o de otro tipo para impulsar el emprendimiento. Sabía que me iban a preguntar algo así, entonces tengo... me encanta hay una definición del MIT que habla de que cualquier ecosistema de emprendimiento tiene que tener 5 actores. Entonces es una estrella un poco satánica, donde tienes a los emprendedores, los inversores, la gran empresa, los gobiernos y la universidad. Y entre todos tienen que poner su parte en esta ecuación, y todos tienen que poner de su parte, y después también todos tienen que interaccionar. O sea, no solo es el emprendedor con todos, sino todos con todos. Y si analizáramos, ¿no?, el ecosistema del País Vasco, el ecosistema de España o los ecosistemas en Europa, lo que vemos es que a los emprendedores, ¿no?, ha habido un auge del emprendimiento y de la formación en emprendimiento, y sobre todo muchísimos casos de éxito que lo que están haciendo es crear o posicionar el emprendimiento como una salida laboral que hace 10, 15 años no era, o al menos no tan bien vista. Entonces, digamos que el emprendedor ahora mismo, pues si tenemos que decir, ¿no?, quién aprueba y quién no aprueba, el emprendedor yo le pondría un notable, ¿no? De verdad no quiero tampoco alargarme mucho, pero tengo mucha información sobre esto, pero desde el punto de vista de emprendimiento, el emprendimiento es muy cultural, y si lo analizamos, ¿no?, en comunicación intercultural se analiza, hay 5 dimensiones para analizar una cultura, y hay una de las dimensiones que es la uncertainty avoidance, lo incómodo que estás, ¿no?, con el riesgo. Y en el mundo, si pusiéramos a todos los países, el más adverso al riesgo es Japón, y después está Portugal, y después España. O sea, somos el tercer país del mundo más adverso al riesgo. Esto está totalmente ligado a nuestra capacidad de innovar, a nuestra capacidad de tomar liderazgo, de iniciativa, e incluso en este reporte, no sé si lo veis, pero los países con más incertidumbre están totalmente relacionados con más burocracia y menos innovación. Entonces, desde ahí partimos, ¿no?, de un ecosistema donde la incertidumbre, o sea, nosotros aborrecemos la incertidumbre. Culturalmente, y ahí no me atrevo a decir, pero yo creo también por ¿no?, la situación en el País Vasco, en Cataluña, en ciertas regiones, hay una incertidumbre, o sea, hay una aversión a la incertidumbre menor
que quizá en el resto de España. Culturalmente, el País Vasco creo ha sido muy, muy emprendedor. Pero ese solo es el emprendedor, hay muchos más, o sea, no solo el emprendedor, la universidad. Números que podéis ver aquí, que es que de verdad a veces cuando 4,9% de personas, de estudiantes, ha creado o ha participado en la creación de una empresa durante esos 4 años. El 13% de estudiantes de ADE, de Administración y Dirección de Empresas, ha tomado una clase de creación de empresas. El 26% cree que tiene las posibilidades de emprender. El 29% solo tiene la intención de crear una empresa. Cuando miramos otra de las cosas que es muy importante, cuando comparamos el ecosistema español con el americano, el español, el estudiante español lo que necesita, las habilidades que está buscando es innovación, creatividad, mientras que lo que busca el estudiante americano es fomentar y mejorar sus habilidades de liderazgo, de gestión de equipos, que son clave para emprender. Nosotros como que vamos un paso todavía por detrás en lo que queremos. Esto es en la universidad, le pondría un suspenso. Gobiernos, muy suspenso. Estamos en el puesto 85, por encima por debajo de Tayikistán y al lado de y al lado de Sierra Leona en facilidad de abrir un negocio. Muy suspenso. Esto seguro que, no sé cuántos autónomos hay en la sala, pero en un país donde un autónomo inmediatamente se registra como autónomo y aun tener 0 ingresos ya se le pide un esfuerzo económico brutal, donde muchas veces, ¿no?, el salario medio en España somos mileuristas, 360, un 26% es bastante, y esto ha subido. Gran empresa, están todas intentando promover el emprendimiento para la innovación, pero todavía les falta mucho. Creo que son las únicas que aprobarían, le pongo, no, progresa adecuadamente. Inversores, parece que hay mucha inversión, pero en realidad no hay tanta. La inversión está basada en la confianza, ¿no? Entonces, si vienes de un background, de una forma de vida muy, muy diferente, pues ya no tengo tanta confianza en ti. Eso es una realidad. En España, uno de los problemas es que el inversor viene del ladrillo y de repente se ha pasado a las startups y no tienen ni idea, entonces solo invierte en lo muy, muy seguro, en lo que ya funciona. Por lo tanto, no invertimos en innovación más radical. Somos muy monosector, solo invertimos en plataformas de e-commerce, en plataformas de fintech, cosas muy, muy específicas. Por eso le diría, ¿no?, suficiente raspadillo. Emprendedor le pondría un notable, pero es cierto que los focos de emprendimiento ahora mismo en España son Madrid, Barcelona y Valencia le sigue. ¿Cómo? No. Pero sí, o sea, somos emprendedores bastante, ¿no? Somos una generación bastante preparada, que somos capaces de competir en un mercado muy global. Muchas veces las empresas españolas que funcionan rápidamente son vendidas a inversores europeos, inversores americanos, porque tenemos proyectos escalables. Pero bueno, que al final todos tenemos que poner nuestro granito de arena, y si no, no funciona. O sea, los ecosistemas mejores en el mundo, Silicon Valley, Boston, si analizas todos, ¿no?, emprendedores increíbles, inversores de los mejores, las grandes empresas, pues están todas ahí. Gobiernos muy, muy, muy pro empresas, donde empiezan a promover, pero aparte de que no te cobran inmediatamente, sino que incluso te ayudan, ¿no?, ayudan a la pequeña empresa. Y universidades, ¿dónde están las mejores universidades? Pues MIT, en Boston, Stanford, en California, Silicon Valley. Entonces, que todo tiene su razón. Al final, no sé, yo creo que el País Vasco tiene todos los ingredientes para hacerlo, pero tiene que hablar. Ahora que en este mundo los que mandan son, ¿no?, las grandes empresas, las grandes corporaciones, pues empezar a emprender y tienes todas las pegas del mundo. Sí, pero, o sea, si analizáramos el ecosistema ¿te refieres de la gran empresa? A nivel global. No sé. O sea, la gran empresa no va. También tenéis un montón de competidores mucho más grandes que vosotros y que os están todo el día
la gran empresa necesita a la pequeña empresa porque la gran empresa para innovar, lo que le cuesta a una empresa grande, a Telefónica, a una Iberdrola, innovar es carísimo. Entonces necesita de pequeñas empresas, de pequeñas empresas innovadoras para poder colaborar. O sea, no funciona tampoco esto que hace unos 10 años era la práctica de hay innovación, yo pez grande me como al chico y lo meto dentro de mi grupo. Lo que pasaba es que ese pez se moría, ¿no? De la empresa pequeña, esa innovación se moría y no funcionaba. Claro, parece. Sí. Ahora el pequeño a la mínima que puede, vende su tecnología y su empresa a la grande. Sí, o sea, es cierto y también es parte por este inversor, la mentalidad del inversor, muchas veces, o sea, típicamente inversor en español, de querer de colocable, ¿no? De buscar una empresa que sea colocable, de yo invierto ahora mismo por 1 y lo vendo por 3 dentro de 2 años. O sea, no están pensando en un inversor como un inversor pues, más en el norte de Europa o en Estados Unidos que piensan a largo plazo. Todos tienen que actuar y todos tienen que pensar a largo plazo. O sea, si lo que pensamos es que va a funcionar como el ladrillo, pues vamos mal, ¿no? Al final las empresas tienen que crecer, tienes que dejar una empresa crecer para que pueda eventualmente entrar en un grupo grande y formarse, ¿no? y captar esa innovación. Y también como inversor, tienes que dejar crecer para que esa empresa pueda retornar, o sea, darte un retorno que incluso es más alto. Al fin, bueno. O sea, no es la gran empresa contra la pequeña empresa. Sí, sí. Hablabas tú antes de la universidad, que has dado algunos datos, ¿no? Las universidades que se están comprometidas con el emprendimiento. A nivel de España, ¿tú crees que se fomenta el emprendimiento en las universidades? En general, me da igual sea pública o privada. Creo que está cambiando ahora mismo, o sea, en el último año... asignatura como tal no hay. O sea, estos son los datos del 2016. Que son del 2016. Universidades públicas ahora mismo, si no es a través de la fundación o de las cátedras, ya están empezando a trabajar programas de emprendimiento dentro de la universidad. En muchos casos antes se dejaba al estudiante, ¿no? que fuera a cualquier programa externo. Ya están empezando a trabajarlo, pero todavía sigue siendo una minoría. Es cierto que las universidades privadas son las más punteras en esto. Hay por ejemplo, una universidad en Madrid privada que todos los estudiantes estudien lo que estudien. Comunicación, diseño, ADE, todos los alumnos tienen que tomar una clase de emprendimiento. Esto, o sea, en el caso de MIT es así, todos los estudiantes de MIT toman una clase de emprendimiento, estudien historia o estudien matemáticas. Porque si volvemos al paso anterior, ¿no? de que tenemos que ser creadores de empleo, es una asignatura básica. Y la Universidad Española todavía seguimos en un modelo muy de clase magistral, donde no se ha innovado, donde los planes educativos son los que son. Aquí quizás se está dando el primer paso, ¿no? Porque recientemente en la universidad, la privada creo que también, pero la pública, lo que yo conozco que ha empezado también la formación dual. Ahora tenemos, por ejemplo, en SECOT conocemos el modelo de IMH, que es una máquina de herramientas de Huelva que ya tiene la formación dual, es decir, que los créditos se consiguen tanto en la escuela como en la empresa, ¿no? Quizás a partir de que el alumno tenga conocimiento directo de la problemática de la empresa, a partir de ahí empiezan a desarrollar y a maquinar un poquito pues, bueno, ideas que se les pueden ir ocurriendo. Es decir, de alguna manera es un fomento de la... Es más práctico. Quiero decir que a la vez que tienes el conocimiento... No, sí, yo creo que sí. Perdona que discuta, no discutar, que discrepe.
No, quiero decir que lo que quería decir es que en la medida en que tú tienes contacto con la empresa y eres consciente de los problemas, ventajas que en la escuela no los ves más, que no ves más que la teoría y estás viendo la práctica, puedes darle a la cabeza para ver dónde puede haber problemas que se pueden solucionar y a partir de ahí pueda suscitarse una idea de emprendimiento. Pero bueno, son cosas diferentes. Desde ese punto de vista lo decimos. Y creo que se está avanzando en esa dirección, pero que queda un sí. Espera, ¿tenéis el micro por ahí? Sí. Los mentores y los emprendedores se registran de la misma manera, o sea, con el mismo portal. Tú eliges registrarte como emprendedor o mentor y pones un poco la información que tú pondrías en tu perfil de LinkedIn. Y entonces con esa información nosotros hacemos un primer filtrado y después, como digo, el filtrado de verdad ocurre a la hora de la conexión. Si lo que siempre tendemos a buscar son personas que tienen entre 5 como mínimo, 5 años en un sector muy específico, 5, 20 años de experiencia en ese sector. Pero de nuevo, como al final lo que importa es la conexión, es a la hora de hacer el match de la conexión, el filtrado ocurre ahí. Pero no les conocemos porque no es un modelo escalable si lo hiciéramos así. Cuando tenemos dudas hacemos Skypes, pero si no, ocurre a la hora de la conexión. Claro, ahí, o sea, muchos de nuestros emprendedores, de nuestros mentores son emprendedores o son gestores de grandes equipos, pero no todos nuestros mentores son emprendedores. Una de las ventajas que nosotros ofrecemos con la herramienta es que cualquier profesional, un profesional, por ejemplo, en el sector de finanzas, con nuestro proceso paso a paso puede ser capaz de mentorizar con una calidad muy buena a un emprendedor sin él haber emprendido, o sea, sin él antes haber emprendido, porque nosotros vamos ayudando a ese mentor a que haga las preguntas adecuadas para conseguir esas respuestas adecuadas. O sea, la ventaja de que un mentor haya sido emprendedor antes es que ha pasado por ese proceso y sabe perfectamente lo que preguntarte. Y entonces sabe rápidamente ir al problema. Nosotros lo que hacemos es, porque imagínate que si tú eres mi mentora, yo te cuento todo, tú lo tienes que digerir y si tú has sido emprendedora, rápidamente sabes, ¿no?, dónde yo tengo el problema. La forma que sería en Bridge for Billions es yo como emprendedor pongo mi planteamiento y tú tienes acceso a una fotografía de mi cerebro, ¿no?, de mi plan de empresa. Y inmediatamente, con tu experiencia en tu sector, eres capaz, sin haber antes emprendido, con tu capacidad crítica, capacidad analítica, darme un feedback, unos consejos muy importantes en esta fase. Otra de las cosas que quería decir es, esto lo podemos hacer porque estamos en la fase de incubación. Si lo hiciéramos, si quisiéramos hacer Bridge for Billions en una fase más de aceleración, donde los retos son muy específicos, ahí necesitaríamos mentores expertos. Mentores, si yo lo que quiero es, vale, ya tengo mi empresa, tengo mi plan de negocio, ya lo he empezado a lanzar, pero lo que necesito es una persona que me ayude con mi marketing digital, pues necesito a alguien que de verdad lo sepa hacer. Pero en esa fase más de incubación no necesitas a un experto, necesitas a alguien que un poco que te masajee el cerebro, ¿no?, que te lo sostenga para tú poder estructurar. Por eso tenemos esa ventaja. Si fuera en aceleración no podríamos. Sí. Incluso ya hemos tenido el primer caso. ¿Qué ha pasado eso? Que una de las emprendedoras que salió hace un año y pico está siendo mentora de una de las emprendedoras que acaba de entrar con el programa de Coca-Cola. Y ella se conoce el proceso muy bien, lo pasó ella. Entonces, y además es más fácil. Los mentores son voluntarios, pero son voluntarios en nuestro programa y en la mayoría de los programas de incubación y aceleración. Un mentor que lo hace por el dinero no es un buen mentor, es un consultor. Si tú lo que quieres es a alguien que de manera desinteresada, ¿no?, básicamente tú estás volviéndote vulnerable y abriéndole la puerta para que te ayude. Entonces, lo que no quieres es alguien que lo haga por el dinero. Lo que gana un mentor es, nosotros le conectamos con proyectos que les apasionan, proyectos que, ¿no?, están en sus áreas de interés, en sus áreas de experiencia, y le ayudamos a hacerlo de una manera bastante sencilla, incluso desde casa.
Ese es el punto diferencial que nosotros tenemos. Espera, que te van a pasar el micro que no... Yo te digo. Hola. Mira, cuando antes se hablaba también del miedo y ahora del mentorizaje y que el mentor es gratuito y si cobras es consultor, ¿no? O sea, yo iba a preguntar hasta qué punto cuando tú presentas, por ejemplo, una idea, el miedo que se puede crear de perder tu idea bien porque por la propiedad intelectual Sí, sí, sí. o bien porque estás, ¿no? Estás confiando en alguien, tú quieres empezar algo, pero hasta qué punto no lo tienes. Sí. El emprendedor cuando se registra, básicamente los términos y condiciones, él lo que dice, o sea, nosotros lo que firmamos con él es que toda la información que él ponga en la plataforma es propiedad suya, jamás será nuestra. O sea, totalmente la privacidad de ese proyecto es completa entre Bridge for Billions y emprendedor. Cuando el emprendedor invita a un mentor, lo invita después de haber firmado un contrato de mentoría donde hay un acuerdo de no divulgación, ¿no? De confidencialidad entre el emprendedor y el mentor. Pero para que o sea, eso es desde el punto de vista legal, pero para que el emprendedor tenga todavía más certeza en hacerlo, antes de empezar a trabajar, hacen un ejercicio que lo llamamos el mapa de vivencias. El emprendedor dibuja en una hoja de papel desde que nació hasta que empieza Bridge for Billions su mapa de vida. Pues nací en Madrid, después lo dibujas, ¿no? Le haces un dibujo, le tomas una foto, se lo envías al mentor, el mentor hace lo mismo y te lo envía a ti, y en una llamada de Skype los dos básicamente os presentáis vuestro mapa de vida. Esto ayuda a entender por qué ese mentor de manera desinteresada quiere trabajar contigo. Básicamente te estás, ¿no?, desnudando mutuamente para entender, ¿no?, por qué vais a dedicar los siguientes 3 meses a trabajar juntos. En el caso de que no haya una buena conexión, el emprendedor puede decir: no me gusta este mentor, me gustaría que me buscarais a otro, y lo hacemos. Pero ya hay muchísimos, ¿no?, checks que el emprendedor, muchísimos puntos para analizarlo, pero que esto en la vida es así. O sea, nosotros como plataforma no podemos evitar lo que no se puede evitar en la vida real. Tú estás trabajando con un cliente, incluso nos ha pasado a nosotros, estás trabajando con un cliente, le estás intentando vender el producto y puede decidir: ay, pues me interesa, lo hago yo, ¿no? O sea, pero al final, y lo que te diría, una idea no vale nada sin la implementación, ¿no? Entonces, por mucho que tengas esa idea, yo te recomendaría lo contrario, al revés, que la cuentes y se la cuentes a todo el mundo, porque si no se la cuentas no vas a recibir los consejos para crecer, ¿no? Entonces, a no ser de que tengas una patente muy específica, ¿no?, la fórmula de Coca-Cola, creo que sería bastante bobo que te lo quedes todo. ¿Hay un componente de riesgo? Yo creo que no, en cuanto a la propiedad intelectual, porque al final lo importante es la implementación. Entonces, creo que la propiedad intelectual sin implementación es simplemente una idea. Al final todo el mundo las ideas no valen tanto. Entonces, no creo que sea tanto un riesgo. Es cierto que... Perdón, no solo me refiero por Bridge for Millions, sino en lo que sería ese paso del emprendedor. Sí, yo creo que cuando miras atrás, y yo estoy hablando con otros emprendedores, cuando miramos atrás todos teníamos ese mismo miedo, ¿no?, de no querer contarlo porque alguien te lo puede quitar. Y cuando miramos decimos: pero qué bobos, porque en realidad ese era el peor de los males, ¿no? Hay muchísimos más retos, más importantes, que hace que eso pues ni siquiera te lo cuestiones. No, porque es que al final vas a tener que contárselo al premio que quieras solicitar, al banco, al inversor, y como te quieras cerrar porque es que incluso si tienes un proyecto tecnológico, tú no vas a ir a un banco y le vas a explicar: pues es que en este circuito hacemos así, la corriente pasa por aquí, No, él no quiere saber eso. Él lo que quiere saber es cuánto dinero vas a ganar, cómo funciona, a qué segmento. Eso no hay mucha propiedad intelectual ahí. ¿Cómo vas a pagar? Exacto, y cómo vas a pagarlo. Entonces, por mucho que tengas una propiedad intelectual enorme,
no hay tanto riesgo, a no ser de que, pues eso, que abras tu código o que abras tu conocimiento, sí. O sea, desecharte mueres. ¿Cómo? Desecharte mueres. Sí, sí, totalmente. Oye, ¿y las empresas que emprenden lo hacen por filantropía o porque tienen otros intereses? O por las dos cosas. Las empresas que emprenden, o sea, la gran... Las que dedican recursos al emprendimiento. Hablas Ah. de Coca-Cola, de Heineken, que sí, porque es formación, al fin y al cabo, una universidad. O sea, la gran empresa, por ejemplo, aquí tenéis programas de emprendimiento, lo hacen por dos vertientes. Lo hacen por algunos, ¿no? Lo hacen como parte de su responsabilidad social corporativa, pero muchos de ellos también lo hacen porque es la única forma de captar innovación. O sea, grupos grandes, si lo que quieren es conseguir, ¿no?, innovación en tu cadena de valor, lo puedes hacer a través de tu laboratorio, tener a 100 o 1000 empleados que estén intentando buscar ideas, o lanzar un reto o buscar un programa de incubación, de aceleración y captar lo que te interese. Entonces, en realidad lo hacen por las dos partes. Pero lo que sí diría es, y es algo que nosotros en más de una ocasión nos hemos tenido que enfrentar, es cuando una gran empresa intenta hacer innovación abierta, que son programas muy caros, porque básicamente estás comprando la innovación, estás trayendo innovación de un individuo. Cuando lo hacen innovación abierta camuflada de RSC, ¿no?, de responsabilidad social corporativa. Un programa de responsabilidad social corporativa cuesta un porcentaje bajísimo comparado con un programa de innovación abierta. Entonces, siempre y cuando, lo que quiero decir es, siempre y cuando la comunicación esté clara, siempre y cuando una gran empresa diga, nosotros estamos haciendo esto porque nos interesa tu innovación, entonces ahí ya los incentivos están claros y la letra pequeña está clara. El peligro es cuando una gran empresa camufla ese tipo de iniciativas diciendo que lo que quieren hacer es promover el emprendimiento, crear empleo, y no son claros con ese interés. Entonces hay que tener un poco de cuidado, pero nada que leyendo un poco las pautas del programa no seas capaz de hacer. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí. Sí. Nosotros somos la plataforma tecnológica de Gira Mujeres. Es un programa que hace Coca-Cola para ayudar a mujeres en zonas rurales para que puedan emprender. Pasan por un proceso de empoderamiento con una ONG que se llama Alma Natura. Mentira, no es una ONG, es una empresa social. Además, y entonces les ayudan un proceso de 6 meses de empoderamiento y después las seleccionadas que tienen un emprendimiento pasan por nosotros con mentores de Coca-Cola. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, deciros que la conferencia está grabada en streaming, la podéis ver en internet, la colgaremos en el portal del Teléfono de la Esperanza y no sé si también en el portal de la universidad y en el de SECOT. Bueno, pues finalmente, en nombre de la universidad, de SECOT y del Teléfono de la Esperanza, darte las gracias, Pablo, por ha sido una conferencia muy interesante. Yo creo que todos hemos aprendido un poquito más. Y agradecerte, pues por supuesto, haber venido de forma absolutamente altruista, y agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación. Yo creo que ha sido muy interesante. Aquí tenemos representantes de todos. He visto también que hay algún director, directora de colegios de bachiller también, o sea que seguro que están pensando en poner alguna asignatura o hacer algún comentario de emprendimiento en su currículum de asignaturas. Pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas. Ha sido un placer teneros entre nosotros y hasta que organicemos la próxima, que os avisaremos oportunamente. Muchas gracias.